gran administrador. Administra los recursos de los contribuyentes de tal manera que tiene que hacerlo de una manera eficaz, honrada, óptima, hacer más con menos, optimizar el ejercicio de esos recursos. De tal forma que inclusive el tema de la corrupción y la rendición de cuentas no tienen solo que ver con la parte económica, no solo con los recursos económicos de los que dispone el Estado, sino también con el cumplimiento de las leyes. Las autoridades tienen como pauta de conducta, como un principio, una guía que la Constitución establece, el principio de legalidad, de acuerdo con los artículos 14 y 16 constitucionales de nuestro país. Significa el principio de legalidad, significa que las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les da. Y esas facultades que tienen las autoridades están previstas en alguna norma. Las autoridades federales en la Constitución, o las autoridades locales en las constituciones y leyes locales. En fin, si queremos saber si las autoridades pueden o no pueden hacer algo, lo tenemos que ver en la Constitución. Entonces, la rendición de cuentas, que es el concepto en positivo, digamos, primero fundamental de la acción, de la actuación de los servidores públicos, implica que los ciudadanos tengamos la oportunidad de revisar, de transparentar, de estar pendiente, de darnos cuenta de si las autoridades están cumpliendo con lo que la ley les establece, con lo que la ley les faculta expresamente, primero, y segundo, si se está gastando los recursos de las contribuciones de una manera adecuada, óptima, como se gastan los recursos de la casa, del hogar. Ninguno de nosotros pensaríamos en despilfarrar los recursos escasos, los recursos económicos siempre son escasos. No pensaríamos en despilfarrar los recursos, sí, siempre son escasos, me refiero a que hay más necesidades que recursos, pues es una espiral. No importa, aun cuando van aumentando los ingresos de las familias, aumentan las necesidades. Lo mismo pasa en el Estado, los recursos siempre son escasos desde el punto de vista de la economía, y entonces siempre se tiene que optimizar el ejercicio de los recursos, en este caso los recursos públicos de los que dispone el Estado, para hacer lo mejor posible y no desviarlos a otros. De tal manera que la rendición de cuentas implica el cumplimiento de las leyes y la eficacia del gasto público. Y la corrupción implica exactamente lo contrario, esta contracara, la cara negativa. La corrupción implica el incumplimiento de las leyes, de las obligaciones legales que tienen los servidores públicos, y el incumplimiento del deber que tienen de optimizar el ejercicio del gasto público. También hay otro componente, un componente esencial en la corrupción, que implica el desvío de las obligaciones éticas, no solo de las jurídicas, por supuesto, sino también de las obligaciones éticas o morales que tienen los funcionarios del Estado. La frase famosa de Benito Juárez, que dice que los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, las rentas es precisamente el gasto público, o gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa. Efectivamente, lo que está diciendo es se deben sujetar a la ley. Y por último, un componente más de la frase esta famosa de Benito Juárez es la austeridad. Vivir en la honrosa medianía, ¿no? Los tres elementos que establece el tema de la frase juarista nos ayudan a entender componentes de cómo entendemos el combate a la corrupción. El tema de la austeridad, bueno, es un término que se ha posicionado del régimen de gobierno actual, es una bandera que ha traído el actual régimen y el presidente de la República desde que era candidato, pero en realidad también lo podríamos mencionar de otra forma, la optimización en el ejercicio del gasto público, es decir, que los funcionarios públicos no cobren sueldos o remuneraciones elevadas y que no desvíen los recursos públicos. Esto ya lo tenemos previsto en el artículo 134 de nuestra Constitución, es una obligación constitucional de todos los servidores públicos, de todos los órganos del Estado, de distribuir el gasto público con eficiencia, eficacia, honradez, para cumplir con las tareas o con las metas para los que es asignado ese gasto, y que no se desvíe para otros fines, mucho menos, por supuesto, para fines particulares. Fíjense ustedes que existe en la cultura empresarial la figura del compliance. El compliance es la revisión, la auditoría del cumplimiento normativo, ético y económico, financiero, a través de auditorías de desempeño, evaluación de la gestión de los miembros de una empresa, de una organización, y esa cultura también se puede aplicar o ha sido traída pues al ámbito del sector público para reconocer que podemos verificar, auditar y revisar a
través del proceso de rendición de cuentas, el cumplimiento normativo, ético y financiero de las actividades del Estado. De tal forma que las leyes en esta materia hace ya algunos años pues han ido incrementando la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, con un comité de participación ciudadana, órganos jurisdiccionales encargados de la justicia en materia de combate a la corrupción, la Fiscalía de Anticorrupción en la Fiscalía General de la República, así como fiscalías de los estados. Son figuras que se han ido creando a lo largo de la última década para incrementar un modelo de control y de protección del Estado en ese sentido, un modelo que trate de dar seguridad, certeza y legitimidad a la actuación de las autoridades del Estado. Porque algo que también suele pasar es que si las personas no confiamos en nuestras autoridades, se vuelve esto un círculo vicioso y se transforma en una falta de aplicación de la cultura de la legalidad. El Estado y sus autoridades son los primeros obligados en poner el ejemplo del respeto a la ley. Y la sociedad, por supuesto, también tiene que poner su parte y tenemos todos que respetar y cumplir con la ley. Pero el ejemplo de la autoridad arrastra, el ejemplo jala. Yo estoy convencido de que las políticas públicas podrían transformar las pautas de conductas sociales, podrían modificar las condiciones y los resultados de lo que estamos viendo. Porque ha habido campañas exitosas de política pública, la de planificación familiar de la década de los 90, esta idea de que la familia pequeña vive mejor, fue una política pública que tuvo efecto y efectivamente hoy en día las familias tienen menos hijos. El tema de la basura, también hace 30 años más o menos se implementaron políticas para el ahorro del agua, para no tirar basura, campañas intensas y bueno, y realmente hay una conciencia, quizá no por supuesto total, pero un mejor ambiente en ese sentido a lo que teníamos hace algunos años. Y bueno, yo creo que el tema de combate a la corrupción, no me refiero a que con políticas, solamente con comerciales en la televisión va a ser suficiente, me refiero a que una serie de acciones integrales del gobierno y sobre todo castigos ejemplares también en su momento, pueden ayudar a transformar pautas de conducta social. Y el ejemplo de la autoridad arrastra. ¿Por qué la cultura norteamericana se dice siempre en comparativo con la nuestra, que allá la gente, por ejemplo, que va de México, tiene otra conducta, tiene otro tipo de actuación frente a las autoridades del Estado? Bueno, la razón principal que se argumenta, la razón principal que se alega es la cultura de la legalidad. Es decir, una mayor costumbre, una mayor tradición de seguir las reglas, el apego al Estado de Derecho, convencimiento, la convicción que tienen las personas en otros países, en Estados Unidos o en Europa, la convicción que tienen de que les conviene respetar la ley y les conviene cumplir con las obligaciones que tenemos nosotros frente al Estado. De tal manera, por ejemplo, recuerdo mucho en el metro de Madrid, la gente nos decía, nosotros pagamos el boleto, no hay un policía cuidando en cada estación del metro, que la gente voluntariamente paga su boleto porque sabe que ese dinero va a servir para tener un mejor transporte limpio, eficiente, de tal manera que ellos tienen esa convicción. Nuestro país es distinto, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro origen y nuestra idiosincrasia son distintos y nosotros muchas veces observamos como en el metro de la Ciudad de México, por ejemplo, hay un policía en cada estación cuidando que la gente efectivamente meta su boleto y aún así hay personas que tratan de pasar sin hacerlo porque no estamos convencidos, no tenemos un convencimiento de que nos conviene respetar la ley, cumplir, porque tenemos una vivencia, una situación, un término de relación entre la autoridad y los ciudadanos que es una relación de desconfianza. Yo no digo, no me voy a poner a juzgar el actuar de la sociedad mexicana. Lo que sí creo que es importante es reconocer que tenemos ciertas características como sociedad, que tenemos un tipo de relación de desconfianza con las autoridades, los márgenes de aprobación ciudadana respecto del actuar de la policía, del sistema de justicia, del sistema legislativo, de los partidos políticos, los márgenes de confianza son muy bajos. Y es ahí en donde entra este fenómeno de la corrupción. Dice un dicho que a río revuelto ganancia de pescadores. Mientras no hay una implementación de la cultura de la legalidad y del Estado de Derecho, mientras no estamos seguros de que la ley se va a cumplir, se presentan lagunas, márgenes de duda que fomentan y permiten efectivamente el auge de los fenómenos donde la gente se aparta voluntariamente de la ley porque no sabe
o no cree que le sirva para algo cumplir la ley, y entonces muchas veces, en términos de sociedad, en términos de la colectividad, estamos destruyendo el esquema por el cual se pretende constituir un Estado democrático. Los Estados democráticos en todo el mundo, el Estado moderno, hoy en día, tiene elementos, herramientas esenciales, la división de poderes, los derechos humanos, son herramientas esenciales de todo Estado democrático. Y hoy en día la transparencia, la rendición de cuentas y la cultura de la legalidad también se constituyen o corresponden a elementos esenciales de un Estado democrático. Incluso le llamamos Estado democrático de derecho, porque suponemos que uno de sus elementos esenciales es el Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes. Y la corrupción es la excepción, la corrupción es lo contrario a todo eso, a la cultura de la legalidad, al Estado de Derecho. Entonces, vivir en un ambiente de corrupción implica que el Estado no está cumpliendo con sus fines, no está desarrollando, no está atendiendo las necesidades básicas que justifican su existencia. Para eso fue creado el Estado, para cumplir con todas estas expectativas y fines últimos del Estado y del derecho, que son la justicia, el orden, la paz, la seguridad. El Estado que no alcanza a cumplir con sus fines es porque no está atendiendo las tareas que le corresponden mínimamente, y esto muchas veces implica, pues desgraciadamente, que los recursos públicos, los esfuerzos, el talento que tenemos las personas y las personas que son servidores públicos y que están al frente de la toma de decisiones de interés general, no se vea reflejado en un beneficio general, en un bienestar colectivo, en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, como lo marca el artículo 3 de nuestra Constitución, cuando nos define qué debemos entender por nuestro modelo de Estado democrático en este país. De tal manera que la corrupción, el desvío de recursos, el apartarse del camino de la legalidad por parte de las autoridades es grave, pero también tenemos que reconocer que la corrupción no solo se encuentra en las autoridades, en los partidos políticos, en los actores políticos, la llamada casta política, todos aquellos que ejercen funciones públicas. Claro, ahí hay un grave fenómeno de corrupción, pero también tenemos que reconocer que el fenómeno de corrupción es un cáncer que ha minado el tejido social, afecta a todos los aspectos de una sociedad, y ya no solo de una sociedad, sino de distintas sociedades en el mundo. Los fenómenos de corrupción se presentan desde arreglar un partido de fútbol o desde ponerse de acuerdo para evadir cumplimiento de obligaciones o de la ley. La corrupción también se da en el ámbito de los particulares. La corrupción es una mancha de la sociedad, no solo de los políticos, y es algo que a veces se nos olvida. A veces pensamos que la corrupción es un fenómeno de la autoridad, y bueno, que las autoridades se deben comportar bien, claro que sí, por supuesto, y pensamos que la corrupción es una cuestión que es ajena a nosotros, pero la verdad es que no es así. En el contexto cotidiano, en el contexto diario, las asociaciones de padres de familia, las empresas privadas, en muchos sectores, en muchos ámbitos, hay sin duda, desgraciadamente, estos actos que se apartan de las obligaciones éticas, de las obligaciones legales, y el fenómeno debe ser combatido en todos sus espacios. Por supuesto, yo decía ahí, la autoridad debe poner el ejemplo, es la primera interesada, o es el primer espacio en donde debemos verificar que se cumpla la ley y que se asignen, o sea, que se gasten los recursos públicos de manera adecuada. Es el primer espacio donde hay que hacerlo, pero no es el único. Y entonces mi reflexión es que debemos nosotros, cada uno de nosotros, interiorizar el cumplimiento de la ley como un deber, darnos cuenta que a todos nos conviene, al final de cuentas a todos nos conviene cumplir con la ley, y de alguna manera exigir también que las autoridades lo hagan, que haya una rendición de cuentas, que haya una transparencia, que las cosas se estén desarrollando de la manera que deben, o se supone que deben ser, para beneficio de todos. El Estado, la creación del Estado, es una acción del ser humano que desde el punto de vista filosófico tiene como fin cumplir con todos los fines que se supone que tiene la esencia, la existencia del ser humano, que es la felicidad. La mayoría de las corrientes filosóficas dicen que los seres humanos estamos aquí, en esta experiencia de vida, para alcanzar la felicidad. Y en términos filosóficos, el Estado es una creación humana, y el Estado tiene como fin servir para el canal o conducto para catalizar las acciones para alcanzar la felicidad, para que cada uno de nosotros tenga esa posibilidad.
Dicen a veces que hablamos de utopías, ¿no? Que eso no es posible, que el Estado no puede ser. Bueno, pues que lo que hemos conocido a lo largo de la historia no ha sido eso, pero no significa que no sea posible. Al final de cuentas, ninguno de nosotros voluntariamente participaría en una asociación en la que no tengamos beneficios. Si nos vamos a asociar para formar una cooperativa, una sociedad civil o lo que sea, seguramente vamos a esperar a obtener un beneficio de nuestro acto asociativo. De lo contrario, ¿para qué nos asociamos? Pues el Estado es una asociación, es una figura asociativa, y el Estado está hecho para que nosotros los seres humanos nos asociemos en la búsqueda de un fin de bienestar. Decía yo, orden, paz, justicia y seguridad son los fines inmediatos del Estado, pero que al final de cuentas debe tender a alcanzar el fin último, que es la felicidad. Entonces, concebido así el Estado, tenemos incluso ya previsto en la teoría general de los derechos humanos este famoso derecho al buen gobierno. El Estado, para cumplir con sus fines, para que el Estado alcance toda esa finalidad, los fines inmediatos ya mencionados, y el fin último de permitir el bienestar de las personas que lo conformamos, nuestra felicidad, entendida como cada quien la quiere entender, pues el Estado es un vehículo y nosotros somos quienes tratamos de alcanzar esos fines últimos o fines inmediatos. Y entonces la teoría general de los derechos humanos plantea que tenemos derecho al buen gobierno. Entonces exigir no solo que se conforme legítimamente, democráticamente, a través de elecciones libres, periódicas y auténticas. No solo eso, también podemos exigir que el gobierno tenga metas claras, que las cumpla, que haya indicadores o evaluadores de desempeño, de gestión, que el gobierno cumpla con los mandatos de la ley, con sus obligaciones éticas, jurídicas, y que se optimice el gasto público y el ejercicio de los recursos públicos, porque además todos aportamos, queramos o no, trabajemos o no, inclusive porque no solo es el impuesto de la renta, es el impuesto al valor agregado, y es una serie de impuestos que se cobran, y no solo impuestos, todas las contribuciones que pagamos, a final de cuentas, van a parar al gasto público, y entonces tenemos que asegurarnos. Imagínense ustedes un empresario que invierte dinero en una empresa y se da cuenta que la empresa no sirve para lo que la creó, no cumple con sus fines, o se desvían los recursos. ¿Qué hace el empresario? O sanea la empresa o la liquida. Nuestra asociación, nuestro modelo asociativo del Estado mexicano no es susceptible de liquidación, no lo podemos liquidar al Estado, entonces hay que sanearlo forzosamente. Y sanearlo implica establecer estrategias, herramientas novedosas, hacer las cosas de otra manera, para cambiar la cultura de la ilegalidad por la cultura de la legalidad, para alcanzar el Estado de Derecho, el Estado democrático de Derecho, a través del cumplimiento de los fines del Estado y sobre todo para evitar o combatir los modelos que existen actualmente en donde la impunidad reina, y la impunidad es un grave problema que también fomenta la cultura de la ilegalidad. En ese vacío, en ese hueco que decíamos socialmente que hay, se enfrenta el fenómeno de la impunidad, que se produce cuando la autoridad no pone sanciones a las personas que violan la ley o que desvían recursos, ya sean particulares o servidores públicos, porque los particulares también se ponen de acuerdo, las empresas, para licitaciones irregulares o ventajosas, obtienen recursos públicos por obra pública, desvían recursos o obtienen ganancias indebidas, y este tipo de fenómenos se presentan cuando no hay una sanción eficaz del Estado, y la falta de sanción, la falta de pena, que es la impunidad, implica la posibilidad de que las personas puedan aprovechar esos vacíos para alejarse del cumplimiento de sus obligaciones. Eso sucede incluso en las familias, en las casas, cuando se le dice a un menor de edad que se le va a poner un castigo, que se le va a quitar los videojuegos o lo que sea, por determinada conducta. El menor comete la conducta y no se aplica la sanción, no se le pone castigo. Dicen los psicólogos infantiles que es peor amenazar al niño con ponerle una sanción y no ponérsela, porque esto es exactamente el equivalente a la figura de la impunidad. Sabemos que hay sanciones legales por la comisión de ciertas conductas ilícitas, pero cuando el aparato de justicia no aplica las sanciones, no se castiga a quienes cometen esas conductas, se sabe que hay impunidad, y entonces la gente en general relaja mucho su conducta de cumplimiento de la ley, de las disposiciones, o la idea de obtener beneficios indebidos.
Pero además, ya por último, para cerrar mi intervención, yo quiero decir, en mi opinión, que el modelo de Estado occidental capitalista que tenemos hoy en día tiene muchos más incentivos para que nuestro principal motor sea la búsqueda del dinero. Hace siglos, el centro de toma de decisiones del mundo era Dios. Todas las decisiones se tomaban en función de la idea de Dios, ¿no? Si Dios quiere, Dios no quiere, en la época en la Edad Media, la época moderna, la Revolución Francesa, bueno, la Inquisición, todo se hacía y todo se pensaba en función de Dios. Y luego surge el Estado burgués capitalista en el mundo occidental, y este Estado moderno, el sistema con el que vivimos hoy en día, tiene muchos incentivos para que el dinero sea el centro de toma de decisiones. Muchas veces tomamos decisiones, y incluso estoy hablando desde el punto de vista lícito, tomamos decisiones, a veces descartamos unas cosas y aceptamos otras por la producción de dinero. Es decir, preferimos hacer una actividad laboral que nos va a dejar dinero, a veces nos apartamos un poco de la familia. Siempre el dinero es el centro de toma de decisiones, tiene un gran peso, una gran influencia en nuestra toma de decisiones. A veces preferimos trabajar a esas horas de la noche sin comer, y perjudicamos nuestra salud por la búsqueda de dinero. Es decir, el valor que tiene el dinero es una racionalidad en el sistema capitalista. Hay muchos incentivos para conseguir dinero, para que el dinero sea la fuente de la satisfacción de necesidades materiales, y por lo tanto, pues también hay, por supuesto, esta idea de algunas personas, esta necesidad de buscar el dinero incluso por medios ilícitos, por medios ilegales, y esto fomenta la corrupción. Si bien dicen que en arca abierta hasta el justo peca, pues si el arca está abierta y no hay vigilantes e incluso no hay medios de sanción para quien comete un delito, pues hay muchos más incentivos para tener esa necesidad, esa búsqueda, porque tratamos de satisfacer nuestras necesidades, tratamos de alcanzar la felicidad a través de los bienes materiales y del dinero en una sociedad hedonista como son las sociedades occidentales capitalistas. Entonces, mientras no cambie la escala de valores, mientras no cambie la cultura de la legalidad, mientras no nos convenzamos nosotros mismos de que es importante cumplir con la ley y nos conviene, pero esto está ligado también a la actuación de la autoridad. Si nosotros aportamos alegremente nuestras contribuciones, pero no vemos reflejado eso en beneficios sociales, en bienestar general, seguridad, alumbrado público, en fin, todo lo que deviene del uso de los recursos públicos, pues seguramente habrá quienes se resistan o tengan resistencia a contribuir al Estado. Y luego vienen, por ejemplo, esos dichos de que los impuestos son como la edad porque siempre se declara menos, y no debería ser, ¿no? Porque la gente no declara los impuestos adecuadamente, pues porque no tienen esa correspondencia, esa correlación. Tenemos que mejorar el tejido social, por supuesto, extraer el cáncer de la corrupción, pero tenemos que mejorar nuestra relación con las autoridades. Y gran parte de la responsabilidad de eso es de la propia autoridad. Nos tienen que dar otra imagen y otra cara para que entonces una transparencia y una rendición de cuentas y un manejo eficaz de los recursos públicos, para que entonces tengamos más confianza, y en ese nivel de confianza también tenemos que poner nuestro granito de arena en combatir, en restablecer el tejido social y en eliminar el fenómeno de la corrupción que se da, insisto, en todas las modalidades y no solo en el servicio público. Agradezco mucho la atención que me han brindado para esta breve exposición, esta breve charla, y quedo al pendiente y a la orden por si hay alguna intervención o alguna duda que pudiéramos dilucidar a través de alguna pregunta. Gracias, doctor. Mira, hablabas mucho de la cultura de la legalidad. Hablábamos de las leyes, hablábamos del 14-16 constitucional, pero la pregunta que yo te quiero hacer directamente, necesitamos que las leyes aumenten las penas, castigos, independientemente, castigos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué falta? O sea, le falta la autoridad, necesitamos una cultura de legalidad, pero ¿en dónde? ¿En la escuela? ¿En la casa? ¿En dónde, doctor? Sí, muchas gracias. Creo que es muy interesante la pregunta. ¿En dónde necesitamos la cultura de la legalidad? En todos lados, en todos lados. Desde el domicilio, la familia, la comunidad, la escuela, la empresa privada y, por supuesto, en el sector público. Miren, nuestras autoridades
no vienen de otro planeta o de otro país. Las autoridades son personas de nuestra sociedad en ejercicio de funciones públicas. La cultura de la legalidad que no tiene la sociedad mexicana es la cultura de la legalidad que no tienen las autoridades. Cuando a alguien le toca trabajar en el servicio público, va a aplicar los principios y valores sociales con los que fue formado en su comunidad. Entonces, evidentemente, hay que reconocer, no podemos exigir solo que la autoridad cambie sus pautas de conducta, que se acabe la corrupción en el servicio público, si no pensamos que es una cuestión integral del tejido social. Y esto implica pues que todos tenemos la responsabilidad de lo que suceda. Y la otra parte me pareció muy importante, lo que decía en el sentido de si hay que aumentar las penas. Yo estoy convencido de que por lo pronto funcionaría no aumentar las penas, sino aplicarlas. Es decir, no por el acto de corrupción, ahorita está sancionado con tantos años de prisión y ahora hay que aumentar a lo doble o destitución. O sea, podemos aumentar y aumentar las penas y esto no va a resultar simbólico, significativo, no va a ser inhibidor de la conducta mientras no haya la aplicación real de las normas. Se detecta un acto de corrupción, se investiga, se sanciona y la sanción tiene que ser la prevista en la ley, no más. Con eso tendríamos un gran avance en este momento. Ya después, a lo mejor, si esto no funciona, habrá que buscar otras estrategias, en fin, pero por lo pronto, con el modelo que tenemos, con las sanciones que ya existen, lo único que tenemos que abatir y disminuir es la brecha de impunidad que efectivamente, por desgracia, se observa en la actualidad en la aplicación de las normas. Yo pienso, doctor, yo soy abogado postulante, doctor, y mucha gente comenta, clientes inclusive hablan de que la cárcel es para pobres. Y sí, me he dado la tarea de, pues, postulo, me he dado la tarea de ver gente que por delitos menores, 5 o 10 años de prisión, 8 años, y ya cuando nos vamos a otros asuntos peculados y otras cosas, pues no pisan la cárcel, doctor. Ahora, nuestras leyes, pues yo creo que como acertadamente lo comentaste, ¿no? No necesitamos más leyes. Necesitamos sí una cultura donde entendamos que este es beneficio para todos. Pero ¿dónde? ¿Quién la tiene que imponer? Nosotros como padres, la autoridad, el colegio. Yo estoy convencido de que lo tenemos que hacer todos, pero creo que tiene que empezar la autoridad. Porque decía yo, el ejemplo de la autoridad es el que arrastra. Y también he escuchado en muchos cursos que me ha tocado impartir sobre estos temas de cultura de la legalidad y todo esto, que la gente siempre dice, bueno, sí, pero ¿por qué yo voy a empezar? Que empiece la autoridad, que nos pongan el ejemplo. Es de alguna manera un pretexto quizá, pero también creo yo que lo más notorio es la actuación del Estado. Es muy notorio lo que hacen las autoridades y por lo tanto, si empezamos a tener un verdadero ejemplo, no retórico, es decir, no en el discurso, sino en los hechos, un cambio de conducta de la autoridad y de su actuación y empezamos a ver las cosas de otra manera distinta, entonces creo que ese ejemplo puede cambiar con políticas públicas adecuadas las pautas de conducta social. Y al revés, creo que mientras el gobierno demuestre mayor nivel de opacidad, menos rinda cuentas, menos transparente sea o menos se note la optimización del ejercicio de los recursos públicos, hay mayor posibilidad de que las personas no decidan o no vean como una conveniencia el cumplimiento de la ley. Doctor, pero si la autoridad, tú acertadamente lo dijiste, la autoridad debe de iniciar con esta cultura de legalidad, no lo hace, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para decirle a la autoridad que lo haga? Sí, desgraciadamente las personas no estamos acostumbradas a exigir la rendición de cuentas. En la década de los 90, finales del siglo pasado, principios de este siglo, surgió la figura de la transparencia. Ahí está una herramienta, podemos pedir información y podemos exigir la rendición de cuentas. Pero ¿cuántas personas nos preocupa o a cuántas personas nos tomamos la molestia de hacer el ejercicio de presentar solicitudes de acceso a la información
para exigir a la autoridad que rinda cuentas. Y además, ¿qué es lo que pasa con estas figuras? Desgraciadamente también la autoridad suele ser opaca. Cuando se le pide información, a veces se molestan con las solicitudes de transparencia. Hay sanciones, hay represalias para las personas que se atreven a hacer una solicitud de transparencia. Si es un servidor público de una institución y hace una solicitud de transparencia, pues es como una ofensa a la institución, en fin, ¿no? O sea, no hemos generado una cultura de la rendición de cuentas. Hay una cultura de la legalidad por trabajar, hay una cosa muy importante que trabajar ahí, pero la cultura de la rendición de cuentas implica que todos estemos preocupados por lo que pasa afuera. Muchas veces nos preocupa lo que pasa en nuestro hogar, ¿no? Si alguno de nuestros familiares tiene un problema, nos preocupa. Si ya no alcanza el dinero de la casa, nos preocupa. O sea, nos preocupa y nos ocupa lo que pasa en la casa. Pero abriendo la puerta de la casa hacia afuera, ya no nos preocupa, ¿no? La calle no es mía, es de todos, y los parques públicos no son míos, son de todos, y el metro no soy su dueño, es de todos, y entonces no lo cuidamos, lo maltratamos, no nos preocupamos por lo que pasa en el exterior, por los bienes. Nadie raya solamente pero en el espacio público sí se hace, pero lo mismo pasa con la indolencia, la indiferencia, la falta de interés. Bueno, sí se está desviando el dinero público, no se está aplicando, no se está ejerciendo de manera adecuada, pero pues no es solo mi dinero, es el dinero de todos, y por lo tanto, ¿qué tanto interés puedo tener real para verificar que esto suceda? Tenemos que transformar esto en una cultura de la rendición de cuentas y en lograr que todas las personas estemos interesadas en lo que pasa fuera de nuestra casa, como lo estamos por lo que pasa dentro de nuestro país. Sí, concuerdo contigo, doctor. Concuerdo contigo. Yo hablabas de España, por ejemplo, en el metro, todos pagan. De Estados Unidos, por ejemplo, está la señal de stop o stop, como dicen ellos, y te pagas si esté alguien o no. Aquí no. Aquí ves el semáforo rojo y me lo vuelo. Me lo vuelo porque no vi nadie. Y sí estamos hablando de una cultura, pero yo creo, doctor, que pues también, como acertadamente lo dices, la autoridad, pero también nosotros como padres. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Llega el abonero y dice que no estoy. Yo lo que te pregunto directamente es, ¿crees que se requiere en los colegios darnos alguna materia o algo que realmente se requiera para poder modificar y cambiar esto, doctor? Ya, lo decías muy bien y concuerdo contigo. Llega el abonero a la casa y dile que no estoy, o contesta el teléfono y diles que no estoy. Bueno, ¿de qué nos serviría que en las escuelas se impartan cursos sobre cultura de la legalidad, sobre el cumplimiento de la ley, sobre la ética? ¿De qué nos serviría si en casa no vemos eso? En las estrategias de educación, por ejemplo, en derechos humanos, en de la ONU, en los temas de precisamente de la, inculcar valores en la sociedad, se trabaja una estrategia educativa que se llama modelo vivencial. El modelo vivencial se contrapone al modelo discursivo. Entonces, en la escuela te pueden dar una clase discursiva, un discurso sobre la cultura de la legalidad, pero los valores no se aprenden por el modelo discursivo, se aprenden por el modelo vivencial. Los niños, los menores de edad y las personas en general aprendemos de lo que vemos, no de lo que nos dicen o lo que oímos. Entonces, el menor, si tú le dices que no fume, pero te ve fumando, no va a aprender lo que le dijiste, sino lo que está viendo. De tal forma, digo, no significa que si el niño te ve fumar, va a fumar, pero eso es lo que se aprende. Lo que se transmite es el modelo vivencial. Las estrategias de educación en materia de derechos humanos, decía yo, de las Naciones Unidas, y toda la estrategia de valores en el modelo educativo, apuesta más al modelo vivencial. Incluso es un trabajo en el que se conectan las capacidades intelectuales o racionales del ser humano con las emocionales, y esos procesos se llaman sensibilización. Cuando se trabaja en inculcar valores, hablamos de sensibilización, que a muchos no les gusta porque nuestra cultura occidental es racionalista, pero no tiene nada de malo hablar de sensibilizar, ¿no?
Un segundito, por favor, en lo que se reconecta al doctor. No, no, falla. Muchas gracias. Hablábamos, yo te quiero preguntar, doctor, en un estado democrático que somos nosotros, ¿qué tan importante es la rendición de cuentas? Es muy importante, decía yo, es un componente del Estado democrático de derecho. Todos los estados del mundo, todos los países que existen en la actualidad aspiran a convertirse en Estado democrático de derecho. Y uno de los componentes esenciales para hacerlo es que se garantice la eficacia de la ley, el Estado de Derecho, y esto se logra a través de la rendición de cuentas. Es un componente esencial de los estados modernos democráticos. La corrupción, doctor, ¿es un problema solamente económico? No, decíamos hace rato que identificamos a la corrupción como un problema económico. Incluso hay estudios y estadísticas que expresan cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto respecto de actos de corrupción. Y ese es un elemento notorio, esencial, indispensable de la corrupción, pero no es lo único. Cada vez que una autoridad no cumple con la ley o cada vez que se aparta de las obligaciones éticas del servicio público, se incurre en actos de corrupción. El servidor público que se encuentra en su oficina atendiendo cosas personales y se niega a atender o no quiere atender, brindar atención al público, está generando un acto de corrupción. El servidor público que no hace su mejor esfuerzo para obtener resultados, que se queda con la cultura del conformismo, del no se puede, de todos modos me van a pagar mi quincena, está cometiendo un acto de corrupción. Es decir, tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones éticas, obligaciones legales y el manejo de recursos públicos. Es más amplio. La integridad al servicio público, doctor. ¿Qué nos puede decir de esa integridad? Recientemente se ha incorporado a la conceptualización del servicio público el concepto de integridad. Tanto las Naciones Unidas como la OEA han generado este concepto para hablarnos de cómo se deben comportar los servidores públicos. Este concepto de integridad, por ejemplo, en materia electoral, también hay toda una rama de estudios de integridad electoral, los partidos políticos, autoridades, cómo se deben comportar, qué reglas deben seguir, principios, códigos de ética, y aplicable también en el estudio de la función pública del Estado, los servidores públicos, se trabaja este concepto de integridad. Hay un estudio por ahí de 2001, si no me equivoco, de la Fundación Kofi Annan, que
nos plantea cuáles son estos elementos, estos requisitos de integridad en el servicio público, pero básicamente consiste en regresar al esquema, además es el esquema histórico antiguo pero deseable, de que las personas se comporten de manera íntegra, pero los servidores públicos, con mucho más razón, lo hagan de manera íntegra, es decir, honradez, eficiencia, honestidad en el ejercicio de sus funciones, que no basta tenerlas en el discurso, sino que éstas se reflejen en las acciones de los servidores. Doctor, ¿cómo lograr que la actuación de los servidores públicos se apeguen a una conducta ética? Pues primero, los servidores públicos, a mí me parece que deben tener una conducta ética de manera voluntaria. Deben no tener incentivos para no conducirse de manera ética. El servicio público es, desde mi punto de vista, otra forma de lucha social. Los que somos luchadores sociales, que trabajamos en organizaciones sociales o buscamos el cumplimiento de fines para beneficio colectivo, tenemos una lógica y una dinámica que podemos llevar al servicio público, y de hecho mucha gente lo hace. O sea, podemos reconocer que hay un fenómeno generalizado de corrupción en el servicio público, pero también hay que reconocer que hay servidores públicos que dan su mejor esfuerzo para que se cumplan las tareas que se tienen que cumplir y para alcanzar beneficios. Quienes se sienten muy alegres y contentos de poder ayudar y poder servir a su prójimo, esa vocación de servicio no debe perderse, debe fomentarse, debe conservarse, debe haber más incentivos para alcanzar la felicidad ayudando a otros que para alcanzarla a través de medios materiales que se obtienen a través de recursos desviados o mal habidos. Entonces, el tema nada más es invertir los valores de nuestra cultura de la legalidad y pasar de una cultura de la ilegalidad donde se piensa que el que va de la ley es el fregón, pero el que cumple con la ley es un tonto. Esta idea, esa maquinación que tenemos, esa inversión de valores de nuestra cultura de la ilegalidad, es lo que produce que hablemos de una sociedad de doble moral. La moral que decimos que queremos, el Estado de Derecho, la ética y la legalidad, y la moral con la que actuamos, los valores que realmente actuamos. Dinero, sexo, diversión tienen más valor que cumplimiento de la ley, o la felicidad que puede producir ayudar a los demás. Eso es lo que creo que hay que trabajar, valores. Doctor, el buen gobierno. ¿Qué entendemos por un buen gobierno? Un buen gobierno, digamos, tenemos que entenderlo como aquel que está destinado al cumplimiento de sus fines de manera eficaz. Lo contrario, evidentemente, sería un mal gobierno. Y el mal gobierno nos lleva incluso al concepto de Estado fallido. El gobierno es el conjunto de instituciones que llevan a cabo las tareas del Estado. Como si fuera una sociedad anónima, sería la mesa directiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, un buen gobierno es un conjunto de organizadores, administradores y entes políticos eficaces y útiles. ¿Sí? Deben servir para algo, se debe justificar su existencia y su costo, porque el costo del gobierno es elevado. Se destinan muchos recursos públicos para pagar las funciones del gobierno y se tiene que justificar cada peso. Un buen gobierno es eficiente, es eficaz, es honrado, y desde mi punto de vista hay una descripción precisa del buen gobierno en el artículo 134 constitucional. Son obligaciones, además de la autoridad en nuestro país, cumplir con el mandato de esa disposición constitucional. Doctor, ¿tú crees que debe de existir un derecho humano a vivir sin corrupción? Yo creo que no. Yo creo que ya tenemos el derecho humano al buen gobierno, por decirlo también en términos de derechos humanos. Ya tenemos el artículo 134 constitucional. No se trata de estar ampliando el catálogo de derechos humanos. Si vamos a meterle esto, derecho humano, y de repente escucho por ahí, la música es un derecho humano, y ya todo es un derecho humano, ¿no? Y mientras más queremos ampliar el catálogo, menos eficaz lo hacemos. Entonces no tiene caso. Yo creo que más que hablar de un derecho humano a la no corrupción, que además la corrupción es el aspecto negativo, el buen gobierno, la cultura de la legalidad, el Estado de Derecho, son los aspectos positivos. ¿Tenemos derecho a vivir en un Estado de Derecho? Sí, tenemos derecho a vivir en un Estado de Derecho, por supuesto. ¿Tiene la autoridad la obligación de brindar un buen gobierno? Claro, eficaz, honesto, transparente, y seguir los mandatos constitucionales. Yo no creo que necesitemos un derecho humano a la no corrupción,
como algunos autores, algunos especialistas sí lo consideran necesario, por supuesto, y por supuesto que cada postura tiene sus matices y sus argumentos, pero yo creo que ya tenemos una norma en la Constitución que hay que cumplir y ya no le vería caso a agregar otras normas pues, que probablemente no se vayan a cumplir si no exigimos primero el cumplimiento de lo que ya está en la Constitución. Yo comparto lo mismo, no se requiere aumentar ningún catálogo, simplemente respetar lo que ya hay, doctor. Doctor, tenemos una pregunta del público. Heriberto López Álvarez dice, ¿sabes que los estados son instituciones soberanos, son un libre y soberano? Sí. Pero la duda surge, ¿qué instrumento internacional puede aplicarse para presionar a los estados corruptos? Como instrumentos internacionales se pueden aplicar los tratados, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, que establecen algunos aspectos que podemos considerar dentro del catálogo de derechos humanos que ya tenemos para exigir modular o moldear la actuación de las autoridades. Pero, ojo, yo no creo que la corrupción se vaya a acabar o se vaya a combatir a través de instrumentos internacionales o a través de tratados o a través de decisiones o resoluciones de organismos o instancias internacionales. A mí me parece que tenemos que trabajar todos, sociedad y gobierno, en cambio de pautas de conducta, cambio de cultura, políticas públicas, compromisos y relaciones basadas en la confianza. Es decir, es un problema doméstico, es un problema que hay que resolver. Si queremos acudir a instancias internacionales, lo podemos hacer. Yo creo que hay instrumentos, yo creo que mencionaba ya algunos tratados, hay algún tratado también incluso que establece elementos de combate a la corrupción en los estados. Es decir, instrumentos internacionales los hay, pero yo pienso que no es la medida por la cual debemos empezar con el combate a la corrupción. Sin embargo, ahí están estos de los que se puede hacer uso. Yo estoy de acuerdo contigo. Y hay muchos instrumentos legales, doctor, muchísimos. El problema es hacerles caso, que de verdad se respeten. Hay un comentario de Carlos Villaseñor, comenta lo siguiente, doctor. La corrupción deviene de la ausencia de educación no escolar, que es llevada a las instituciones. Es decir, los seres humanos sin principios fomentamos la misma, y aquellos que son corruptos llegan a ocupar un cargo, la permean las instituciones. Pues yo creo que sí, doctor, no sé qué opines. Sí, yo decía, es que hay que darnos cuenta, hay que reconocer que nuestros gobernantes son parte de la sociedad. Lo que aprenden las personas es lo que llevan a cabo en el servicio público. Si lo que aprenden es pues que hay que conseguir dinero a como dé lugar y que el dinero es el rey de todas las decisiones, pues eso es lo que se traslada al momento de ejercer el servicio público. Entonces, es un círculo. La sociedad alimenta al gobierno y la actuación del gobierno es ejemplo para la sociedad. De tal manera que tenemos que trabajar, efectivamente, cuando dice la persona que hace el comentario, o sea, estamos hablando de la educación, pero no formal, no la educación en las escuelas, la educación que es la vivencia, lo que aprendemos y lo que vivimos en la sociedad, en la comunidad. Ese círculo, que es como la serpiente mordiéndose la cola, tiene que parar en algún momento, lo tenemos que romper por algún lado. Yo estoy convencido de que si la actuación de la autoridad cambia y se muestra de una manera distinta, entonces se puede romper el círculo. Pero tampoco nada impide que sea la sociedad quien rompa ese círculo y quien cambie sus pautas de conducta para que después las personas que mandemos a ejercer cargos de servidores públicos lo hagan con una lógica distinta, con ética, con responsabilidad, con vocación de servicio. Hay un ejemplo paradigmático, el expresidente uruguayo José Mújica, con una visión y una serie de valores transformativos de la sociedad, que se propuso él poner un ejemplo y sirvió como ejemplo no solo para su país, sino para toda América Latina y el resto del mundo, en cuanto a su vocación y convicción de servicio público y no de obtener un beneficio personal. Entonces hay un tema de estudio ahí interesante con este personaje, paradigmático simplemente, ¿no? Yo no creo que haya soluciones mágicas, tampoco creo que el cambio de una persona va a cambiar a todo un país, simplemente es que ocupando un espacio público de alto nivel se propuso dar un ejemplo.
y tiene cierto impacto y cierta utilidad, sin que esto nos garantice que la decisión de una persona va a mejorar o a cambiar todo el sistema. Eso no se puede, yo lo creo y lo digo también por el actual régimen. Se decía que con la sola actuación del presidente de la República en nuestro país, una actuación honesta de parte de él, iba a cambiar toda la realidad y todo el fenómeno de la corrupción, y hemos visto que esto no se da de esa manera, no basta. El ejemplo es importante y arrastra, pero no basta la decisión de una persona para acabar con todo un sistema de corrupción. Isabela Alquicira comenta, doctor, nada más comentario: el Estado fue concebido perfecto, pero el hombre es corruptible, de ahí el Estado está en quebranto. Pues sí, sí. Gar Adrián dice: concuerdo con el doctor, la autoridad debe poner el ejemplo y aplicar la ley como se establece. Pues sí, cierto, doctor, hay que aplicar la ley como se establece, no aumentar ningún catálogo, ni aumentar las penas. Así es. Sanaída Griselda dice: pero el gobierno no cambia, no existe educación, doctor. Sí, así es, no ha cambiado, no cambia, y tenemos que hacer lo necesario, tenemos que utilizar las herramientas que hay, el Sistema Nacional Anticorrupción y todo esto, y si fallan las herramientas hay que mejorarlas. Yo ahorita todavía no me atrevería a decir si el Sistema Nacional Anticorrupción sirve o no sirve, si funciona o no funciona, porque no le hemos dado suficiente tiempo para operar. Sí, si vemos que no sirve, o que no falla, o que no cumple con sus objetivos, pues entonces hay que mejorarlo, pero de momento pues hay que darle oportunidad que funcione. Ok, doctor, pues me mandan algunos saludos de Heriberto López Álvarez, envía saludos de Baja California. Perla Inés dice: doctor Armando, saludos desde el Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo. Y pues, doctor, es todo. ¿Algo más que quieras agregar, doctor? Agradecer mucho la invitación, reconocer el trabajo que ustedes hacen en Lex Informa, y reconocerte a ti también, y agradecerte esta plática, esta conversación y el tiempo que hemos dedicado para este fin. Yo quisiera platicar más adelante contigo, doctor. Sé que eres especialista en derecho electoral, más adelantito, que ya ves que ya estamos en puerta. Ya estamos en el proceso. Ya estamos en el proceso, ¿verdad? ¿Qué te parece si nos contactamos y hablamos de este tema, doctor? Con todo gusto, estoy a la orden. Pues gracias, doctor, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Abrazo de vuelta, muchas gracias. Saludos a todos. Sí, gracias, doctor, hasta luego.